Antes de entrar propiamente a esta materia, quisiera hacerles algunas reflexiones como notas de contexto en el que nos estamos moviendo, nos estamos viviendo en estas épocas. Creo que todas y todos los que nos acompañan en el curso provienen de sociedades hoy día muy conflictivas, con muchísimos problemas sociales, económicos, políticos, que nos tienen a todas y a todos muy preocupados. Y entonces está muy bien que dirijamos la mirada y dirijamos nuestros esfuerzos al derecho y a la justicia social, para ofrecer una perspectiva de salida a lo que no puede ser resuelto por medio de la violencia. Las crisis políticas, económicas, institucionales que estamos padeciendo de norte a sur en nuestro continente, obviamente tienen una repercusión en lo judicial muy, muy seria, muy grave. Sabemos que en los modernos estados sociales de derecho, la clásica división de poderes es la que mantiene la posibilidad de vivir en democracia. Pero dentro de esa división de poderes es el sistema judicial, y así lo sentimos, yo creo, quienes hemos dedicado nuestra vida al derecho, que es el sistema judicial, la columna vertebral de las democracias. Es el sistema judicial. Por eso es que es tan importante dedicarle todos los esfuerzos para fortalecer las instituciones del sistema judicial. Un sistema judicial que debe ser independiente, que debe ser objetivo, que debe ser muy profesional, y un elemento muy importante, que debe estar separado de la política entendida como las organizaciones que llevan a cabo las elecciones que eligen a los poderes ejecutivos y legislativos. El Poder Judicial es otra cosa. El Poder Judicial no puede ser una arena política. Y cuando eso ocurre, porque ocurre, obviamente, y sabemos que está ocurriendo incluso, los que más sufren son los derechos fundamentales, los derechos humanos, nuestros derechos humanos. Esos principios éticos, jurídicos que fundamentan y que le dan dignidad y libertad a todas las personas en nuestras sociedades, se ven realmente afectados cuando el Poder Judicial se mete en estas, o lo meten en estas pantanosas arenas de lo político. Y voy simplemente a mencionar a manera de ejemplo, porque además está un poco fuera de nuestro ámbito de acción, qué es lo que ha ocurrido con el Tribunal Supremo, el Tribunal Superior de los Estados Unidos. Después de haber sido un baluarte y una columna esencial para el régimen constitucional democrático de los Estados Unidos, hoy día es un instrumento de las ideologías más conservadoras que hay en ese país, y que lamentablemente está haciendo retroceder de una manera muy preocupante todo lo que son derechos fundamentales de mujeres y de hombres, pero sobre todo de mujeres. Y entonces, y eso también nos ha pasado en nuestra región. Sabemos que eso nos ha pasado y que nos sigue pasando. Lamento por lo menos mencionar un caso, pero no es el único, que es el caso de El Salvador, pero también está el caso de Nicaragua, en donde la influencia de lo político del Poder Ejecutivo ha transformado al Poder Judicial en un instrumento de los intereses políticos de quienes tienen vocación de mesías en nuestros países, y que nos han llevado por problemas muy, muy graves que seguimos padeciendo. Los regímenes autoritarios cargan contra la independencia judicial para ser los cómplices de sus atropellos. Y de eso tenemos que ser muy conscientes, y contra eso tenemos que levantar la voz, y contra eso tenemos que luchar. Porque si queremos realmente dedicarnos a sostener lo judicial
sostener lo que es la justicia. Eso no lo podemos permitir. Impartir justicia con perspectiva de género. ¿Qué es impartir justicia con perspectiva de género? Permítanme también nada más reflexionar sobre qué es género y señalar que es fundamentalmente una construcción social que permite examinar las diferencias de poder y la discriminación que por siglos se han presentado entre los sexos y que colocan a la mujer en una posición de discriminación, subordinación y sufriendo toda suerte de violencias. Al elaborar este instrumento, que además permite establecer los estereotipos, que son los que fundamentan todas las discriminaciones sociales, políticas y económicas contra las mujeres, estos estereotipos son los que el género permite distinguir muy firmemente. Por eso cuando hablamos de impartir justicia con perspectiva de género, nos estamos refiriendo a la posibilidad, obligación de que quienes imparten justicia lo hagan tomando en consideración en análisis todo lo que tiene que ver con el género y las discriminaciones y las violaciones de todo tipo que sufrimos las mujeres. Del introducir una perspectiva de género al impartir justicia, lo vamos a examinar rápidamente en el ámbito internacional, en el ámbito regional y en el ámbito nacional. En el ámbito internacional es en realidad bastante reciente, porque surge a raíz de la violencia sexual que sufrían las mujeres en los conflictos de la antigua Yugoslavia y en Ruanda en la década de los 90. Antes de eso, no es que las mujeres no hubiéramos sido un botín de guerra, siempre lo fuimos, desde la más remota prehistoria, pero nunca como en la década de los 90, con el derecho internacional y con humanitario y con el derecho internacional público, que comienza a elaborarse la necesidad de que tribunales examinen lo que está ocurriendo en los conflictos armados con el cuerpo de las mujeres. Porque había ocurrido en la Primera Guerra Mundial, para no irnos más atrás del siglo XX, y había ocurrido, por supuesto, en la Segunda Guerra Mundial. Y en la después de la Segunda Guerra Mundial, en donde se le da nacimiento al Tribunal de Nuremberg, donde se establece el Tribunal de Nuremberg en el año 45, todo lo que tuvo que ver con la violencia sexual que sufrieron las mujeres de todos los países, de todos los ejércitos, por parte de todos los ejércitos, no se tocó siquiera, no se consideró. Bueno, se sabía que ocurría, se mencionaba, pero no fue objeto de ningún juzgamiento, no se permitió, salvo algunas pinceladas que dieron en Japón con el ejército japonés, no se llevó a la palestra de la justicia lo que había ocurrido con las mujeres en las guerras. Comienza en la década de los 90, comienza con un Tribunal Penal Internacional ad hoc, que es una creación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para ofrecer una alternativa judicial y reforzar las negociaciones de paz, ofreciéndoles a las víctimas y a los países en conflicto la opción de un tribunal que juzga a los más graves perpetradores de los más graves crímenes cometidos en esos conflictos. Y lo mismo ocurría con el genocidio ruandés, que ocurre en paralelo con las guerras en la antigua Yugoslavia. En estos tribunales que comienzan a funcionar en el año 93 y en el año 94, por primera vez se examina lo que había ocurrido y lo que estaba ocurriendo con las mujeres y sus cuerpos como un instrumento de terrorismo, como un instrumento de venganza de unos grupos armados contra otros. Y es en el Tribunal para la antigua Yugoslavia
en primer lugar, y luego en el de, primero en el de Ruanda, diría yo, con Akayesu, y después en el de Yugoslavia, que hay sentencias que por primera vez tipifican como crímenes internacionales los crímenes de violencia sexual contra las mujeres ocurridos en los conflictos armados. Eso fue fundamental. La sentencia de Akayesu, la sentencia de Chelevici, toda una serie de sentencias que se dictan en ambos tribunales y que luego son recogidos en el Estatuto de Roma del año 98, que es con el cual se le da nacimiento a la Corte Penal Internacional, que es también otro avance muy importante, muy importante de la justicia. Y en el Estatuto de Roma, además, de una manera muy importante, se le otorga un mandato de género a la Corte, si así se dice en el Estatuto, para que juzgue los crímenes de violencia sexual en todas sus diferentes tipificaciones, pero también para que juzgue con perspectiva de género. Este avance fundamental en la justicia penal internacional, lamentablemente no, diría yo, no recibió el impulso y el empuje que queríamos quienes participamos en todas estas elaboraciones. Sin embargo, me correspondió participar en una sentencia, en la sentencia Lubanga, en donde lo que tenía que ver con las víctimas eran niños soldados. Ese fue un caso en donde se juzgaba a un grupo militar del Congo por haber secuestrado y adiestrado y violentado en todas formas posibles a niños y niñas para incorporarlos en la lucha armada. Cuando se conoció el caso, no se trató de la violencia sexual, pero al definir todo lo que fueron los parámetros de las reparaciones, sí se logró establecer muy claramente, con perspectiva de género, lo que les había ocurrido a las niñas y lo que les había ocurrido a los niños. No es que una cosa fuera más importante que la otra, es que el impacto es diferente. Es muy diferente lo que pasa con los niños, con los adolescentes, con los hombres, que lo que pasa con las niñas, con las adolescentes, con las mujeres. El impacto que tienen y las secuelas de todo tipo, personal, individual, colectiva, familiar, que se tienen en estos casos, hacen que sean de alguna manera más dramáticas y más dolorosas y menos reparables los daños que sufre las mujeres, sufrimos las mujeres de todas las edades en estos conflictos. La violencia contra las mujeres es, digamos, y está así calificado en instrumentos internacionales, es la discriminación más grosera de todas las discriminaciones que sufrimos las mujeres por ser mujeres. Porque ese es el elemento clave en lo que son los conflictos armados que nos ocasionan todas las violencias sexuales que conocemos, que las sufrimos por ser mujeres. No es que a los hombres no les pase, les pasa. También sufren violencia sexual, pero es diferente, el estereotipo es distinto. Lo sufren por problemas de poder entre hombres, pero a las mujeres se nos daña y se nos lesiona en la forma más espantosa por ser mujeres. Eso es lo que lo que nos ocurre. Y eso es contra lo que seguimos como Sísifo levantando la voz, porque no hemos logrado, a pesar de los progresos en la justicia penal internacional, no hemos logrado lo que es el objetivo fundamental, que es llevar ante los tribunales a los perpetradores, a los más importantes de los perpetradores, a quienes dirigen los ejércitos, a quienes dirigen las políticas de guerra, porque no es al que viola,
contra quien los tribunales internacionales deben estar dirigidos, sino contra quién es el responsable mayor, que es el jefe, el presidente, el militar. Y entonces, y sin embargo, no se ha avanzado mucho. No se ha avanzado mucho. Lamentablemente, es más, Naciones Unidas, que levanta todos los años en el Consejo de Seguridad y en la Asamblea General la voz contra los crímenes de violencia sexual que se cometen contra las mujeres en todos los conflictos armados, nacionales e internacionales, regionales. No ha logrado que estos crímenes disminuyan o que la violencia siquiera disminuya, porque no hay sanción, porque sigue imperando la impunidad. Y si hay impunidad, no hay justicia. Y eso es un elemento muy, muy importante que debemos tener en consideración en los tribunales internacionales, en los tribunales nacionales. Además de la esfera internacional, así tan brevemente expuesta, en nuestra región tenemos todo un sistema de justicia interamericana a través de los dos órganos del sistema interamericano, que son la Comisión y la Corte. El instituto, por cierto, que es parte de este sistema interamericano, pero está dedicado a la paz, por supuesto, a la academia, a la educación, a la capacitación, a llevar adelante sus cursos, para que tomemos conciencia de que esto ocurre. Pero los sistemas judiciales, perdón, en el sistema judicial, los órganos son fundamentalmente la Comisión, que ejerce una función muy dual. Por un lado, investiga, levanta informes, y por el otro lado, prepara los casos que llegan a la Corte. Una especie de fiscalía. Y luego la Corte. En el caso del sistema interamericano, tenemos que también tener en cuenta que no son tribunales penales. La Corte Interamericana no es un tribunal penal. La Corte Interamericana nace con la Convención Americana, que entra en vigor en el año 1979, para sancionar a los estados que incumplen sus obligaciones internacionales. Es decir, los estados que violentan sus obligaciones internacionales, que están contenidas en la Convención y en todo el corpus juris de los derechos humanos de la región, ellos son, por las violaciones que hacen a las personas, son los que llegan a ser juzgados en la Corte Interamericana. La Corte Interamericana, que entró en vigencia, comenzó su andadura judicial en el año 79, fue emitiendo sentencias de la mayor importancia para hacer a los estados responsables cumplir con las obligaciones a través de las reparaciones que deben a las víctimas de las violaciones de estas obligaciones. Es muy interesante para nuestra conversación de esta tarde que tengamos en cuenta que, habiendo comenzado en 1979 y habiendo dictado sentencias muy importantes que tenían que ver con el amparo a los derechos fundamentales individuales, sobre todo comentamos en derechos individuales y políticos, no se hacía distinción de género. No es sino, fíjense, en el siglo XXI, ya en el año 2006, en que por primera vez en una sentencia se hizo la distinción de las violaciones y del impacto que las violaciones a los derechos fundamentales tenían en las mujeres diferente de los hombres. En una sentencia en el Perú, contra el Perú,
en donde a raíz de unos motines en unas cárceles donde había hombres y mujeres, se cometieron toda suerte de abusos y violaciones a los derechos fundamentales. Y claro, las mujeres sufren las violencias sexuales clásicas. Son violadas, son torturadas, son ultrajadas de todas las formas. Los hombres son torturados y son apaleados, pero las mujeres además son víctimas de esta violencia sexual. Bueno, en esta sentencia del 2006 se da inicio a una corriente importantísima en la Corte de introducir la perspectiva de género en las sentencias de los casos que se conocen. A esta sentencia del 2006 la sigue otra sentencia que fue fundamental en el accionar de la Corte, que es la sentencia del 2009 que conocemos como Campo Algodonero, que es la sentencia contra México porque habían sido violentadas en una forma atroz 3 jóvenes operarias en Ciudad Juárez por básicamente gentes que no pertenecían al gobierno, no eran soldados, no eran policías, no eran oficiales públicos. Pero la sentencia, aplicando por primera vez con muchísimo rigor la Convención de Belén do Pará, responsabiliza al gobierno de México por falta de previsión y de prevención. Desde entonces se inicia una corriente jurisprudencial a lo largo de estos principios que va marcando muchas de las sentencias que siguen en el accionar de la Corte. Yo quiero mencionarles que no es únicamente en las sentencias de la Corte, no es únicamente la violencia sexual, que son mayoría de las sentencias de la Corte en estos campos, son mayoría en las que se analiza la sentencia. En las sentencias, la violencia sexual sufrida por las mujeres, en conflictos armados y fuera de ellos. En conflictos armados tenemos todas las sentencias que han ocurrido, de las masacres que han ocurrido en Guatemala y en El Salvador, que marcan toda una corriente jurisprudencial muy fuerte en la violencia, pero además, y aquí es lo que les quería mencionar, se introduce la perspectiva de género al conocer de casos en donde las mujeres sufren discriminaciones por razón de sus opciones sexuales. Por ejemplo, una sentencia también emblemática, la sentencia de Atala Rifo contra Chile, en donde la Corte le reconoce a una mujer su derecho a una opción sexual diferente de la heterosexual y por la cual se le había privado de la custodia de sus hijas. La Corte, en esa sentencia emblemática, reconoce el derecho de esta señora a su libertad, a su dignidad, y le reintegra la custodia de sus hijas. Es una sentencia muy importante porque, como les digo, va más allá o a un lado de lo que es violencia sexual. Hay otros campos y otras sentencias también muy importantes que tienen que ver con la salud. Hubo un caso muy doloroso de una niña a la que en una transfusión, porque la niña tenía problemas que requería transfusiones, la infectan con HIV, con SIDA. Y cuando este problema es conocido en la comunidad y en la escuela, la niña y su familia sufren toda suerte de discriminaciones y de vejaciones. Años después se logra reintegrarle parte, por lo menos, de la dignidad perdida a esta niña. Y es su derecho a la salud, que también en otro caso con una niña enferma, no de SIDA, sino de una discapacidad
se le reconoce una sentencia también contra el gobierno de Chile bastante reciente. Es decir, los derechos sociales, económicos, pasan también a tener la misma categoría que los derechos civiles y políticos. Y haciéndose las diferencias que deben introducirse con la perspectiva de género. Hay sentencias muy importantes de tortura, de esclavitud sexual, y otro elemento también en donde la perspectiva de género ha sido muy importante es en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, reconocidos así como sus derechos fundamentales. Uno de ellos es el caso de una señora a la que en un hospital en Bolivia la esterilizó el médico porque se le ocurrió que la señora ya no tenía que tener más chiquitos. No le preguntaron a ella, no le preguntaron al marido, no le preguntaron a nadie, simplemente le esterilizaron y le produjeron un daño enorme e irreparable que terminó incluso con la destrucción de su matrimonio. Ese fue un caso muy importante en que la Corte examina los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y nuestro derecho a ser titulares de esos derechos. Y otro caso también de mucha importancia en esta materia, el derecho a la fecundación in vitro, que se reconoce en un caso en una ejecución de sentencia contra el gobierno de Costa Rica. Porque ni la Asamblea Legislativa ni el Poder Judicial, en ese caso, habían querido reconocer el derecho a la fecundación in vitro como un derecho a la salud fundamental. Lo hace la Corte. Entonces, con esto les quiero decir, quiero poner de manifiesto la importancia enorme que la Corte Interamericana tiene en la fijación de los estándares y patrones de los derechos humanos de las mujeres y de lo que es la incorporación de la perspectiva de género al impartir justicia. Como les digo, lo de la Corte es muy importante porque además debería, no siempre ocurre, pero debería estar recogido en las legislaciones nacionales. Todos los parámetros que la Corte ha ido fijando, todos los estándares que la Corte ha ido fijando en esta materia deberían estar recogidos en la legislación nacional y deberían ser tomados en cuenta a la hora de impartir justicia por parte de los poderes judiciales nacionales. Llego al final de esta intervención mencionándoles unas reflexiones o haciéndoles unas reflexiones sobre la enorme importancia que junto a lo internacional y a lo regional tienen los tribunales nacionales. En el ámbito nacional, incluso todo lo que tiene que ver con la perspectiva de género, todo lo que tiene que ver con el amparo a las mujeres y sus derechos y a las discriminaciones y las violencias que sufren, es muy importante porque abarca la legislación nacional toda una serie de ámbitos que no se reflejan en los ámbitos internacionales, como ser, por ejemplo, la violencia doméstica. E incluso también los derechos políticos, los derechos a participar, los derechos a elegir y ser electos, que se nos niegan en los ámbitos nacionales de una manera muy grosera. Y los tribunales nacionales tienen que ocuparse de este tipo de violencia, de todo lo que tiene que ver con el acoso sexual, que todo lo que tiene que ver con el acoso laboral. Todos estos tipos, y por supuesto todo lo que tiene que ver con la violencia sexual, todos estos tipos de violencias tienen que ser recogidos por las Cortes Nacionales. Y por supuesto por las legislaciones, por las Cortes y por las sentencias. Por lo que los jueces, las juezas
establezcan al impartir justicia. Pero ¿qué está pasando con las Cortes Nacionales? ¿Qué está pasando con las legislaciones? ¿Qué está pasando con nuestras instituciones políticas? Está pasando que cada día estamos peores, que cada día estamos peor. Basta una simple lectura a la prensa de todos los días para enterarnos de lo que son los asesinatos, los feminicidios, las violaciones, todo tipo de violencia, los acosos, todo tipo de violencia contra las mujeres. Es una vergüenza. Es una vergüenza que debería recaer sobre todos, en primer lugar, pero también sobre todas las que o no hacemos lo suficiente para enfrentarlo, o de alguna manera también nos hacemos cómplices de esta situación. Yo no digo, y no quiero ni siquiera mencionar países, puedo decirles lo que pasa en Costa Rica. Que es un país que presume de respeto a los derechos humanos, de autoridad moral para andar por el mundo hablando de la justicia y de la paz y de la democracia. Aquí, hoy día, la cantidad de muertas, de jóvenes mujeres, porque son jóvenes mujeres muertas, en lo que llevamos del año, es espantoso. Está sumado a la pobreza, está sumado muchas veces a las condiciones étnicas, pero es muy grueso el número de mujeres, y lo mismo pasa en Argentina, y lo mismo pasa en el Uruguay, y lo mismo pasa en Chile, y lo mismo pasa en Colombia, y lo mismo pasa en Perú, y lo mismo pasa en México, y lo mismo pasa en Guatemala, es decir, en toda nuestra región. Lo que está ocurriendo en el ámbito privado, lo que está ocurriendo en nuestras familias, los incestos. Y es que podríamos haberle dedicado mucho rato de esta tarde a qué fue lo que pasó cuando ocurrió la pandemia, a cómo esta pandemia que surgió de un día para otro, a finales del 19 y todo el año 20 y todo el año 21, provocó los mayores retrocesos en el goce y disfrute de los derechos individuales, sociales, políticos de las mujeres en nuestro continente. En CEPAL, que son muy amigos de los estudios y las estadísticas, han señalado que tal vez pasará una década más antes de que las mujeres recuperemos la situación de progreso que teníamos antes de la pandemia. Cómo la pandemia exacerbó la violencia doméstica, la violencia contra las niñas, las migraciones, lo que ocurre con los migrantes, que es uno de los mayores desafíos que tenemos hoy día en derechos humanos y que no llega a los tribunales. Porque quiero terminar nada más diciéndoles, de esto que les estoy hablando, dan prueba de lo que son las estadísticas judiciales. No solo en nuestro país, no solo en todos los países. De todos los casos de violencia que se cometen contra las mujeres, quedémonos con la violencia sexual, incluyamos los acosos. Ni siquiera el 20%, ni siquiera el 20% de las violaciones que ocurren llegan a conocimiento de los tribunales. ¿Por qué? Porque el derecho al acceso a la justicia está seriamente limitado para las mujeres pobres. Y porque todo lo que son leyes, reglamentos, tribunales, no se esmeran en hacer accesible la justicia. Y entonces es miserable el número de casos que llegan. Y de esos que finalmente llegan, ni siquiera el 10% terminan con una sentencia. Y si no hay una sentencia, y si no hay un condenado, y si no hay un perpetrador, hay impunidad. Y si hay impunidad, no hay justicia. Y no estamos llegando a impartir justicia con perspectiva de género con estas cifras.
es realmente muy preocupante. Se están realizando investigaciones y estudios de toda naturaleza con esto que les menciono, y hay estudios que mencionan que esta impunidad está haciendo que los crímenes de violencia sexual sean menos crímenes cada vez. Cada vez se desaparece más la criminalidad en estos casos. Cada vez es mayor la impunidad, y esto hará que muy pronto ya no sean ni siquiera juzgables. Eso es muy grave, eso es muy problemático.